¿Cuánto de importante es para ti despertar del sueño de la mente? Si te interesa, escríbenos a hola@yosoytumismo.com. Bueno, pues aquí estamos, hermanos. Un gusto, como siempre, una alegría estar con vosotros. Como habéis podido ver dentro de la naturaleza propia, se empieza a invertir la experiencia de ver que todo aparece en mí. Cuando la vivencia habitual, producto de la identificación con el cuerpo, es de que yo estoy en un mundo, yo estoy en una habitación, ¿verdad? Y que cuando te desplazas y vas a cualquier sitio, tienes la sensación de yo voy a tal ciudad o a tal pueblo, yo me desplazo, ¿no? Y fijaros lo que compartíamos el otro día, ¿no? Esta frase por el canal de Telegram, ¿no? De que cuando tú llegas a un lugar en coche no dices el coche ha llegado, ¿verdad? Dices yo he llegado. Pues es muy importante ver que este cuerpo que parecemos ser es algo que constantemente está apareciendo en diferentes formas. Porque ¿cuál es la realidad, la verdadera realidad de lo que llamas tu cuerpo? Si te pones delante de un espejo, igual lo puedes ver entero si te pones a una cierta distancia. Si te acercas mucho y pones la nariz pegada contra el espejo, ves un pegote. Si te pones a una distancia de 40 centímetros, igual ves solo tu cabeza. ¿Cuál es la realidad de tu cuerpo? ¿El cuerpo completo? ¿La cabeza? Dirás, pues el cuerpo completo es mi cuerpo. Ya, pero cuando surge tu cuerpo, ¿siempre surge de la misma forma? O a veces es un picor, a veces es una sensación. Bueno, decía esto, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que el cuerpo está compuesto de cuatro grandes elementos, eh, al igual que, por ejemplo, en la naturaleza podemos ver las montañas, los ríos, las burbujas en el mar, ¿no? Todo está surgiendo y desapareciendo, igual que las diferentes expresiones o formas de nuestro cuerpo aparecen y desaparecen. Pero lo importante es que en este proceso, cuando estamos en la autoindagación, cuando estamos en nuestra práctica, que no nos dejemos cautivar por el surgimiento, por la permanencia, por el cambio, por la desaparición de cualquier fenómeno ilusorio. Porque a veces es verdad que cuando irrumpe algo con fuerza, estás tranquilo, de repente suena el timbre, ¿no? Te sobrecoges. A veces cuando hay una sensación de dulzor en la práctica y de repente se va, te dejas cautivar por su desaparición y quieres que vuelva. Son diferentes trampas en el camino interior de la propia práctica, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a dejarnos, a no dejarnos cautivar tan fácilmente, tanto por el surgimiento como por el desvanecimiento de cualquier fenómeno ilusorio, va haciendo que tanto el placer como la aversión, como el apego, como el rechazo, vayan debilitándose en nosotros. El otro día me preguntaba un hermano, ¿qué fue lo más importante que te dijo tu maestro Zen cuando estabas en Tíbet a la hora de ir hacia tu interior, ¿no? Me decía, abandona tu cuerpo como si estuvieras muerto. Aquella frase se me quedó grabada.
¿Qué hacemos cuando nos vamos a dormir? Nos abandonamos, ¿verdad? ¿Eh? Y sabemos que vamos a caer en buenas manos. Nadie se va a dormir diciendo, uff, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Sabemos que cuando nos dejamos descansar y caer en el sueño profundo, vamos a estar en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, es muy importante abandonar todo tu cuerpo. Y cuando digo todo tu cuerpo, me refiero a todas las expresiones y todas las diferentes formas de manifestación del cuerpo, como si estuvieras muerto. Los 6 órganos sensoriales, los 6 objetos sensoriales, las 6 conciencias sensoriales, todas se van a dispersar de manera natural. ¿Cuáles son los 6 objetos sensoriales? Por un lado, podríamos decir que son las formas visuales. ¿Mm? No solo lo que ves con los ojos físicos, sino las impresiones que han quedado grabadas de esas impresiones visuales. Es lo que se conoce, bueno, lo que aprendí, lo que me enseñaron en el Chan como rupa. Otro de los objetos sensoriales, son 6, espero acordarme de todos, ¿eh? Otro de ellos es el sabda, que es los sonidos. Los sonidos que en la medida que nuestra autoindagación se va profundizando, van adquiriendo formas cada vez más sutiles. Pero ya sabéis, cuando estáis en la autoindagación, hay momentos donde hay sonidos, ruidos que aparecen en la mente. Luego está lo que se conoce como ganda. Ganda son los olores. ¿Te ha pasado alguna vez que estás meditando y de repente te viene como un olor y no sabes de dónde? Y te levantas y vas a buscarlo a la cocina, a todos sitios y no está en ninguna parte. Luego tenemos a rasa. Rasa son los sabores. Y por último, esparsa, que son las texturas. Bueno, todas estas son las diferentes formas de expresiones de objetos sensoriales que constituyen el cuerpo. Tu cuerpo tiene un olor, tu cuerpo tiene una imagen, tu cuerpo tiene eh, también lo que se conocen como dharmas, ¿no? Los objetos mentales relativos a tu cuerpo, la imagen que tienes de tu cuerpo, ¿no? Mi cuerpo frágil, tengo un cuerpo enfermizo, yo tengo un cuerpo robusto, yo tengo un cuerpo vigoroso. Estos objetos mentales también son parte de estas constituciones. Y luego algo que también tenemos que abandonar como si estuviéramos muertos son las 6 conciencias sensoriales. Y lo hemos estado practicando recientemente en la práctica actual, no en la anterior. Por ejemplo, la conciencia visual, ¿m? Que es la asociación de la saksi, que es el testigo, con lo visto. Ahí hay una asociación muy sutil. Luego está lo que es la conciencia auditiva, ¿m? El tener prestado constantemente siempre nuestro oído al fenómeno que pueda surgir, que pueda acontecer. La conciencia olfativa, la gustativa, la táctil y la conciencia manoviñana. La manoviñana es la conciencia mental, que es aquella que normalmente está siempre pendiente de ver qué idea o qué pensamiento surge. Bueno, en la medida que nosotros nos abandonamos deliberadamente como si estuviéramos muertos y cualquier impresión sensorial, cualquier objeto sensorial o conciencia sensorial es abandonada, es retirada, esto va a ir poco a poco habilitando que entre un mayor grado de luz en el espacio de la mente para que toda forma de codicia, toda forma de odio, toda forma de ignorancia y toda forma de amor egoico sea destruido. Cuando digo la destrucción del amor, algunos se pone así. Sí, del amor ese que no es amor. Del amor ese del ego, ¿eh? El amor del cuerpo, del tener al otro, ¿eh?
del querer que el otro sea como yo necesito, del necesitar. Y conforme nuestra práctica avance, y esto lo podréis ir comprobando con el paso del tiempo, todas las sensaciones de dolor, de sufrimiento y de placer que acompañan al cuerpo, también de hambre, de frío, de saciedad, de calor, junto con todo lo que tiene que ver con cualquier forma de agravio, de insulto, de alabanza, de culpa, todo esto se va a ir paulatinamente disolviendo en el grado de intensidad y de fuerza que tiene. Y esta es la práctica de la renuncia verdadera, constante, cuando abandonas todo para siempre en el momento de irte a dormir y practicas esto en tu práctica cotidiana. Cada vez que te sientes a estar en uno mismo, hazte la idea de que renuncias deliberadamente a todos los fenómenos. Y esto es algo que se va labrando poco a poco, pero también es algo que se hace de forma inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Va labrando poco a poco porque eh, tú vas notando que paulatinamente tu capacidad de retirar la atención de los fenómenos va siendo paulatina, ¿no? Pero por otro lado, la decisión en ese momento en el que tú te recoges para centrarte en lo que realmente eres es una decisión total. No dices, me voy a retirar parcialmente en mí mismo, ¿no? Sino que lo haces con una deliberación de sumirte y de hundirte plenamente en la consciencia o como la consciencia. ¿Mm? Entonces, cuando se renuncia a todos los fenómenos y se renuncia a todo aquello que esté eh, moviéndose en la mente, también vamos soltando cualquier forma de apego. Se va soltando hasta que llegue un momento en que ya no surjan más pensamientos o que el caudal de los pensamientos ya no sea tan intenso como al principio. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque cuando te das cuenta de que la consciencia es Bhagavan, es el Buda, es el Cristo, a partir de ahí automáticamente hay un regocijo interno de saber que ese yo soy el que soy no es simplemente una capacidad de ser consciente ligada al cerebro y al cuerpo, sino que es el sustrato de toda la existencia. Es lo que se conoce en las enseñanzas como el Adara, o Vastu, o Porul. ¿Mm? Es la luz de la pantalla del cine en la que aparecen las imágenes, o la luz del proyector que transporta las proyecciones de la mente. Entonces ahí aprendemos a reconocer, en la medida que vamos practicando, cuál es la naturaleza pura del yo. Y en la medida que, por muy poco que tú te hayas aquietado en esa conciencia, yo soy, ahí se ha iniciado ya una fastuosa y extraordinaria maniobra celestial. Es la obra de Dios ya en curso. Y eso va a hacer que todas las experiencias de tu vida, poco a poco, o mucho a mucho, se vayan transformando enormemente en cómo las vives, en cómo las percibes. Y irás viendo, y esto es algo que se va produciendo, que hay una unificación de la mente durante todo el día, ya sea que estés caminando, que estés de pie, que estés paseando, que estés acostado. Y el valor que le conferías a las acciones que solías emprender en tu vida, cada vez te parecerán menos trascendentales. Por lo tanto, convertirse en Bhagavan
Bhagavan no es Ramana Maharshi. Bhagavan es la conciencia yo soy, es tu naturaleza. Es la tarea en realidad más fácil y libre de obstáculos. Solo parece difícil desde tu perspectiva como ego y en tanto que te estás percibiendo como este cuerpo y como esta persona. Por lo tanto, hemos de iluminar la mente. Y iluminar la mente significa atender a la conciencia que está presenciando a la mente lo más intensa y lo más agudamente posible. Mira, desde los antiguos rishis, que fueron los sabios que transmitieron de gurú a discípulo en la antigüedad, los métodos para esta puerta del sí mismo, para acceder a este permanecer en la gloria de lo que es nuestra realidad, han ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. La transmisión de maestro a discípulo suele ser el sello de conciencia con conciencia, porque cuando tú recibes la indicación de gírate hacia adentro y tomas contacto con tu presencia, automáticamente te haces uno, te haces uno completamente con quien te lo indica. Ves que no hay una diferencia, ninguna distancia. Las preguntas y respuestas que vamos teniendo en los satsang, en las aulas, en las clases, van también cumpliendo una función, que es la de ir desatando los lazos o los nudos de confusión o de ignorancia que hay en nosotros. Cumple una función importante. Y en la instrucción que recibí de mi maestro Chan, lo más significativo eh, es que, curiosamente, ahora estamos en un ciclo donde las raíces kármicas son más profundas que hace unas generaciones. Y eso hace que cuando muchas personas llegan a estas enseñanzas, notan que hay un escalón como muy grande a la hora de poder asentarse de una manera firme y consistente en su naturaleza. Por ejemplo, a los practicantes se les enseñaba a dejar todo, a no pensar en el bien o en el mal, pero no podían hacerlo tan fácilmente, no podían dejar todo y si no estaban pensando en el bien, estaban pensando en el mal. Bueno, esto es común también al practicante actual, ¿no? Al sadhaka que hoy por hoy practica la enseñanza, ¿no? Pero en estas circunstancias en las que nos encontramos en un tipo de sistema social, cultural, familiar, tan absorbente, de tantas impresiones sensoriales, porque antes, ¿qué te distraía, ¿no? Hace 100 años, un libro, ¿no? Luego llegó la radio, luego llegó la televisión, bueno, primero llegó el cine, ¿eh? Luego empezaron ahora las redes sociales, todos son impresiones, ¿no? Hay una cantidad de llamados constantes a estar distraídos, ¿no? Y a mí me enseñaron a mirar dentro con un término que no sé si habéis oído alguna vez, que se llama Huatou. Un Huatou es algo que debes de agarrar con fuerza y no soltar nunca. Es como un koan en el Chan y digamos que aprendes a concentrarte y lo vamos a practicar ahora. Bueno, de hecho lo hemos empezado a practicar al principio de la clase. Digamos que el practicante se concentra en una pregunta fundamental, simple, pero profunda, y que además no tiene una respuesta obvia. ¿No? ¿Cuáles son algunas de estas preguntas? Algunas os sonarán. ¿Quién soy yo? Eso es un huatou en el Chan, en el Zen. ¿Mm? ¿Quién soy yo? ¿O cuál es el verdadero rostro que tenías antes de nacer? ¿Mm? No trates de responder a la pregunta. O suena la de cuál es la fuente de este yo.
Pero lo importante y el propósito de esta práctica es llevar la mente a un estado anterior al movimiento de la propia mente para encontrar una respuesta. Si yo te pregunto ahora, ¿en dónde está apareciendo lo que está comprendiendo estas palabras? ¿Dónde se va tu atención? Antiguamente, cuando a los monjes zen se les hacían estas preguntas, se les pedía que tuvieran un grado de atención y de concentración tremenda que hoy en día requiere de mucha práctica el poder sostener. Digamos que había bueno, creo que habéis entendido las preguntas. ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está caminando? Cuando vayas de un sitio a otro, pregúntate, ¿quién está caminando? ¿Quién está siendo consciente de los pies que caminan? ¿Quién está recitando este mantra? ¿Mm? ¿Quién está viendo al que come? Y esa respuesta a la pregunta quién lo que hace simplemente es colocarte automáticamente en ese espacio del trasfondo donde no hay palabras, donde no hay pensamientos, donde no hay absolutamente nada. No, y lo que iba a decir es que antiguamente a los monjes zen se les decía que tenían que observar y atender al lugar al que apuntaba esa pregunta, como si estuvieran viendo una teja caer dentro de un estanque, lentamente, como si tardara 1000 años en llegar a tocar el fondo. Imagínate, ¿no? Imaginaros que pusiéramos una práctica y donde os dijera, cuando os pregunte o cuando os preguntéis cuál es la fuente de este yo, cuando surja me siento cansado o estoy así o me siento asá y te preguntes cuál es la fuente de este yo, pon tu atención en eso que has sido consciente de la sensación de yo y mantén ahí tu atención como si estuvieras contemplando fijamente una teja que va cayendo lentamente en un lago y que va a tardar 1000 años en tocar fondo. Decía, de hecho, el maestro Zen que le dio el nombre de Huatou, que era Tu Hai, dijo, el primer monje que llegue y que haya hecho esto vendrá ya totalmente liberado, totalmente iluminado. Porque lo que ocurre es que cuando nos tratamos de aquietar y permanecer ahí, conscientes de la fuente del pensamiento, es lo que suele ocurrir, que inmediatamente cualquier vasana, ¿no? Pero cada vez que intentamos, aunque sea con un resultado infructuoso, como os decía el otro día, volver a permanecer ahí, nos hacemos el favor más enorme del mundo. El grado de purificación de la mente que se genera ahí es el más singular, el más profundo. O sea que este indagar o investigar el Huatou es como el Vichara. ¿Quién está recitando el nombre de Ramana? ¿No? Imaginaros que empezamos a recitar un mantra, ¿no? Om Namo Bhagavate Sri Arunachala. Y dices, ¿quién está recitando el nombre de Ramana? Y ahora te quedas ahí y te aquietas ahí. Pues os contaba esto para iniciar la clase de hoy por la importancia que tiene la cuestión de la focalización y de la concentración de nuestra atención en la fuente del yo. Algunas veces
Habréis practicado ejercicios de concentración, ¿no? Y aquí hemos comentado algunos de ellos. Pinta, por ejemplo, con un lápiz un punto negro en una pared y ponte a mirarlo durante varias horas. Y trata de que la atención no se vaya. ¿Esto es útil? Sí, pero ¿para qué perder tu tiempo desarrollando la focalización y la concentración de tu atención en un punto externo, pudiendo empezar desde ya a focalizarla en ese espacio interior de presencia y de consciencia? Eso es lo mejor que podemos hacer. Siéntate en tu sillón, en tu salón, en cualquier momento, y di, voy a estar solo manteniendo agudamente mi conciencia de la presencia interna como si estuviera contemplando la teja que va cayendo lentamente dentro de un estanque y como si fuera a tardar 1000 años en llegar a tocar.